Bienvenidos a Curio Sapiencia, el canal donde le revelamos las curiosidades, crímenes y misterios más complejos de la historia. Aquí lo descubrirán todo. Prepárense porque hoy nos adentramos en un caso que ha perturbado al mundo entero: los asesinatos de la familia Watts. Una familia aparentemente perfecta destruida en agosto de 2018 en Frederick, Colorado. Lo que a simple vista parecía una familia feliz ocultaba una verdad mucho más oscura, una petición pública desesperada por encontrar una familia desaparecida mientras una terrible realidad se ocultaba bajo la superficie. Para comprender cómo se desató esta tragedia, comencemos por el principio. ¿Quiénes eran Christopher y Shannon Watts? Christopher y Shannon Watts eran originarios de Carolina del Norte. Se conocieron en 2010 y se casaron en 2012. Tenían dos hijas pequeñas, Bella de 4 años y Celeste de 3. Y Shannon estaba embarazada de su tercer hijo, un niño que iban a llamar Nico. Se mudaron a una casa de 5 habitaciones en Frederick, Colorado en 2013. Aparentemente llevaban una vida normal. Christopher trabajaba para la empresa petrolera Anadarko Petroleum y Shannon vendía un producto llamado Thrive desde casa para una empresa de marketing multinivel. Una familia joven con un futuro por delante y una casa grande. Todo parece indicar que les iba bien. Había algo que apuntara a que no todo era perfecto en sus vidas. En 2015, apenas 2 años después de mudarse a Colorado, la familia Watts se declaró en bancarrota. ¿Te imaginas la presión que ese tipo de inestabilidad financiera podría ejercer sobre una familia, especialmente con un tercer hijo en camino? Si bien no podemos saberlo con certeza, este hecho nos da una primera pista de que no todo era tan idílico como parecía. Y la tragedia se desencadenó en agosto de 2018. Hablemos de la desaparición de Shannon y las niñas. ¿Qué sucedió exactamente? El 13 de agosto de 2018, Shannon regresó de un viaje de negocios a Arizona. Su amiga y colega Nicole Atkinson la llevó a casa alrededor de las 2 de la madrugada. Christopher estaba en casa con las niñas. Es decir, aparentemente todo normal hasta ese momento. Así es. Pero horas después, Nicole se preocupó al no tener noticias de Shannon, quien no se presentó a una cita médica ni respondía a sus mensajes. Alarmada fue a la casa de los Watts y al no obtener respuesta llamó a Christopher y a la policía. Un comienzo escalofriante. ¿Qué encontraron las autoridades al llegar a la casa? La policía llegó para hacer una revisión de bienestar. Christopher les permitió registrar la casa donde encontraron al perro de la familia ileso, pero no había rastro de Shannon ni de las niñas. Lo que realmente inquietó a los investigadores fue la ausencia de objetos personales de Shannon. Su bolso estaba en la casa con su teléfono, llaves, incluso su anillo de bodas. El auto familiar estaba en el garaje con los asientos de seguridad de las niñas aún dentro. ¿Por qué dejaría atrás lo que más le importaba si realmente hubiera desaparecido voluntariamente? Es cierto, esos detalles no cuadran con una desaparición voluntaria. ¿Cómo reaccionó Christopher ante la desaparición de su familia? Christopher Watts en un principio dijo a la policía que no tenía idea de dónde estaban su esposa e hijas. Incluso apareció en televisión en varios canales locales pidiendo públicamente su regreso. En este punto ya tenemos varias piezas del rompecabezas. Una familia aparentemente feliz con problemas financieros en el pasado, una madre y 2 niñas que desaparecen sin dejar rastro, y un padre que frente a las cámaras suplica por su regreso. ¿Qué sucede después? ¿Cómo reaccionaron los investigadores ante la actitud de Christopher? Su comportamiento, aunque aparentemente normal, levantó sospechas entre los investigadores. Sometido a una prueba de polígrafo, Christopher Watts falló. Imagínate por un lado la imagen de un padre desesperado rogando por la vuelta de la familia. Y por otro, los resultados de la prueba que indicaban que no estaba siendo sincero sobre su implicación en la desaparición. Bajo presión terminó confesando. Confesó haber asesinado a su esposa e hijas. Inicialmente, Christopher intentó culpar a Shannon diciendo que ella había estrangulado a las niñas después de que él le pidiera la separación. Según su versión, él, presa de un ataque de ira, la habría asesinado a ella. ¿Y qué descubrieron los investigadores al analizar esta versión? ¿Se correspondía con la evidencia? La investigación reveló una verdad mucho más terrible que la historia que Christopher intentaba construir. Él en realidad estaba teniendo una aventura amorosa y quería comenzar una nueva vida. Estás diciendo que Christopher Watts asesinó a su esposa e hijas para poder estar con su amante. Ese fue el motivo. Lamentablemente sí. Christopher confesó que asfixió a sus hijas con una manta y luego enterró el cuerpo de Shannon en una fosa poco profunda en un sitio petrolero de Anadarko donde él trabajaba. Los cuerpos de las pequeñas Bella y Celeste fueron encontrados dentro de tanques de petróleo crudo, un acto de una crueldad inimaginable. La imagen de un padre amoroso se derrumba por completo. De la súplica desesperada en televisión al horror de un crimen atroz, ¿qué nos puedes contar sobre la mente de alguien capaz de cometer semejante atrocidad? ¿Existen perfiles psicológicos que encajen con este tipo de actos? Las autoridades encontraron que Christopher Watts había planeado los asesinatos durante semanas. Su deseo de estar con su amante y liberarse de las responsabilidades familiares lo llevaron a tomar la decisión más terrible:
Este caso nos confronta con la figura del aniquilador familiar, un individuo que por diversas razones decide eliminar a toda su familia. Si bien cada caso es único, existen ciertos patrones psicológicos que se repiten. En muchos casos, como el de Chris Watts, encontramos individuos con rasgos narcisistas, incapaces de afrontar el fracaso o la desilusión. La idea de un divorcio de la separación familiar les resulta insoportable y optan por una salida drástica. Eliminar el problema para así poder comenzar una nueva vida sin ataduras. Es escalofriante pensar que alguien pueda llegar a tal extremo a arrebatar la vida de sus propios hijos por egoísmo, por una fantasía de libertad. Ante un acto tan atroz, ¿existió algún tipo de remordimiento por parte de Christopher Watts después de cometer los asesinatos? Es difícil saberlo con certeza. Durante el juicio, Christopher Watts se declaró culpable de todos los cargos, aceptando la responsabilidad de sus acciones. Sin embargo, algunos expertos en lenguaje corporal y comportamiento interpretaron su actitud como fría y distante, carente de un verdadero arrepentimiento. ¿A qué cargos se enfrentó Christopher Watts durante el juicio? Se le acusó de 4 cargos de asesinato en primer grado, 1 por la muerte de Shanann y 3 por la muerte de sus hijas. También se le acusó de la interrupción ilegal del embarazo de Shanann y de 3 cargos de manipulación de un cuerpo humano fallecido. Una larga lista de crímenes atroces que reflejan la crueldad de sus actos. ¿Cuál fue el veredicto? ¿Qué tipo de condena recibió por estos crímenes? El 19 de noviembre de 2018, Christopher Watts fue condenado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. 3 de estas sentencias serían consecutivas y las otras 2 concurrentes. Una sentencia que refleja la gravedad de sus crímenes y que busca asegurar que nunca vuelva a ser un peligro para la sociedad. 5 cadenas perpetuas. Ante la magnitud de sus crímenes, imagino que su seguridad en prisión debe ser una gran preocupación. ¿Dónde cumple Christopher Watts su condena actualmente? Debido a las preocupaciones por su seguridad, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad fuera del estado de Colorado. Actualmente se encuentra cumpliendo su sentencia en la institución correccional de Dodge en Waupun, Wisconsin. El caso de los asesinatos de la familia Watts ha generado una enorme conmoción a nivel mundial, convirtiéndose en un tema de debate recurrente en los medios de comunicación y en la sociedad. ¿Qué impacto ha tenido este caso en la opinión pública? ¿Qué preguntas o reflexiones ha despertado? Este caso ha generado una gran conmoción en la sociedad, despertando un debate sobre la violencia doméstica, la infidelidad y la crueldad humana. La aparente normalidad de la familia Watts, la frialdad con la que Christopher Watts planeó y ejecutó los asesinatos, ha despertado una profunda inquietud, llevando a muchos a preguntarse: ¿cómo podemos detectar las señales de violencia en nuestro entorno? ¿Cómo podemos proteger a los más vulnerables? Es cierto, este caso nos recuerda que la violencia puede esconderse en los lugares más inesperados. A veces la fachada normalidad oculta realidades terribles y es fundamental estar atentos, buscar ayuda y romper el silencio ante cualquier sospecha de maltrato. Absolutamente. Es crucial recordar que la violencia nunca es la respuesta y que hay recursos disponibles para quienes la sufren. Este caso también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, de la comunicación en las relaciones y de la búsqueda de ayuda cuando se necesita. El caso Watts también ha sido objeto de numerosos documentales, programas de televisión y libros que intentan comprender la mente de Christopher Watts y reconstruir los eventos que llevaron a la tragedia. ¿Qué destacarías de la cobertura mediática de este caso? Efectivamente. En 2020, Netflix estrenó el documental American Murder, The Family Next Door, que presenta un análisis detallado del caso utilizando material de archivo, incluyendo videos caseros de la familia, publicaciones en redes sociales, mensajes de texto y grabaciones policiales. Un documental que nos acerca a la intimidad de la familia Watts, permitiéndonos observar de cerca la construcción de la imagen de felicidad que proyectaban mientras la oscuridad se gestaba en la sombra. El documental también nos ofrece acceso a las declaraciones de Christopher Watts, a sus cambios de versión, a sus intentos por manipular la verdad. A pesar de toda la información disponible, el caso Watts sigue planteando muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaba realmente por la mente de Christopher Watts? ¿Cómo pudo cometer actos tan horribles? Interrogantes que nos obligan a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana, sobre la oscuridad que puede esconderse detrás de una fachada de normalidad. Es difícil a veces aceptar que la maldad puede manifestarse en personas aparentemente comunes, que la tragedia puede irrumpir en vidas que parecían perfectas. El caso de la familia Watts nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. Y sobre todo la necesidad de recordar a las víctimas, a Shanann, Bella y Celeste, cuyas vidas fueron truncadas de manera tan cruel. Sus historias nos llaman a luchar contra la violencia, a proteger a los más débiles, a construir un mundo donde la tragedia de la familia Watts no se repita. Es cierto,
Más allá del horror, este caso nos deja una profunda reflexión sobre la importancia de la empatía, a la comunicación y la búsqueda de ayuda cuando enfrentamos dificultades en nuestras relaciones. A veces la presión, el miedo o la desesperación nos llevan a tomar decisiones equivocadas con consecuencias devastadoras. Efectivamente, este caso sin duda ha dejado una profunda huella en la sociedad. Más allá del horror de los crímenes, nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la comunicación en las relaciones y la búsqueda de ayuda cuando se necesita. Es fundamental romper el silencio en torno a la violencia doméstica y recordar que hay recursos disponibles para las víctimas y sus familias. No debemos mirar hacia otro lado ante las señales de maltrato por sutiles que parezcan. Recordemos también la importancia de honrar la memoria de Shonambela y Celeste. Sus vidas fueron arrebatadas de forma brutal y su historia debe servir para concientizar sobre la importancia de prevenir la violencia y proteger a los más vulnerables. La tragedia de la familia Watts nos recuerda que la maldad puede existir incluso en los lugares más inesperados, que ninguna familia es inmune al dolor y a la pérdida. Sin embargo, también nos invita a mantener la esperanza a construir un futuro donde la violencia no tenga cabida. Casos como este nos confrontan con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, pero también nos impulsan a buscar la luz, a luchar por un mundo donde la violencia no tenga cabida. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestro recorrido por los terribles asesinatos de la familia Watts. Un caso que nos ha estremecido, que nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas y que sin duda permanecerá en nuestra memoria. Esperamos que esta inmersión en este caso les haya aportado información y les haya invitado a la reflexión. Los invitamos a compartir este episodio con aquellos interesados en los misterios de la mente humana y la complejidad del crimen. Y por supuesto, suscríbanse a Corio Sapientia para no perderse nuestros próximos análisis de las curiosidades, crímenes y misterios más impactantes de la historia. Hasta la próxima.